Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo están? Buen día, que tengan todos un buen día, que disfrutemos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación de la Iglesia de Olivos. Es la primera vez que me toca predicar en esta iglesia. No soy un gran predicador, no tengo mucha experiencia en la predicación, pero siento la necesidad o la responsabilidad cuando hay un tema en la Biblia que realmente me gusta, que me llama la atención, de tratar de compartirlo. Y este es uno de los casos. Como decía el hermano Vaca, tengo una nueva familia en esta iglesia, por eso me siento muy a gusto. La familia Bocio, ellos me han adoptado como un hijo más. Mi suegra estuvo de viaje este último mes y la extrañé mucho. Ustedes dicen, ¿puede extrañar una persona a la suegra? Por supuesto que se la puede extrañar. Más cuando uno tiene un bebé de 4 meses, que nos da una mano infernal con nuestro bebé. De hecho, veníamos ahí medio ajustados de tiempo cuando veníamos, porque cuando estaba todo listo, ¿qué pudo haber pasado con nuestro hijo? Hubo que cambiarle los pañales. Pero bueno, Dios nos acompañó y estamos aquí preparados para dar este mensaje. Como les contaba, es un mensaje que para mí es de suma importancia. Es un tema que realmente me impactó mucho, porque seguramente lo hemos escuchado muchas veces a lo largo de nuestra vida adventista. Yo soy adventista de cuna, y cuántas veces he escuchado el mensaje a la Odisea, y ya vamos introduciendo un poquito el tema, ¿no? ¿Cuántos sermones habremos escuchado del mensaje a la Odisea? 100, 50, no sé, 40, 30, depende de la edad de cada uno. Pero les puedo asegurar que cuando terminemos el día de hoy, esta mañana, vamos a encontrar que es una vuelta diferente al mensaje de la Odisea. Es un mensaje que es mucho más completo. ¿Y por qué es más completo? Porque lo vamos a buscar en otras partes de la Biblia. Y ahora nos podemos preguntar, ¿podemos encontrar el mensaje de la Odisea en otra parte de la Biblia? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? Primeramente, este mensaje quería comentarles que no es solamente para los adventistas del séptimo día que estamos aquí. No sé si hay alguien de otra denominación aquí presente, algún católico o de algún otro grupo cristiano. Este mensaje es para cada uno de nosotros de los que estamos aquí, que somos cristianos, y que tenemos la necesidad de hacer algún cambio espiritual, porque si no, ¿qué es lo que dice el mensaje a la Odisea en Apocalipsis 3? Que vamos a ser vomitados. Y esto suena a un mensaje de vida o muerte. No sé si les llamó un poco la atención por ahí. Este himno es un himno que no se canta mucho y creo que es uno de los pocos himnos que ilustra por ahí el mensaje a la Odisea, que Cristo está afuera golpeando. Y la última estrofa, ¿qué menciona? No sé si se acuerdan la letra. Ojo que por ahí Jesús se cansa de golpear y se retira, y en ese momento vos te encuentres perdido te hallarás, y ¿qué vas a hacer? Y es un mensaje un poco duro, ¿no? Sin embargo, es un mensaje de amor. Y ahora vamos a estudiar ese mensaje a la vista de otro libro en la Biblia. Yo les pregunto, ¿vieron que el mensaje de la Odisea está en medio de un mensaje a 7 iglesias, ¿no? Las 7 iglesias de Asia. ¿Cómo se llamaba la primera iglesia? ¿Se acuerdan? Éfeso, muy bien. ¿Éfeso tiene su carta en la Biblia? La carta a los Efesios, muy bien. Entonces nosotros decimos, qué lástima, ¿por qué no hubo una carta a la Odisea? Porque si las personas que vivían en Éfeso tenían una necesidad espiritual, seguramente la van a encontrar en la carta que el apóstol Pablo les escribió a los Efesios. Ahora yo pregunto, ¿los laodicenses tuvieron su carta? ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Saben que los laodicenses tuvieron su carta? Pero yo no sé qué pasó, yo no sé si fue un plan divino, si fue un plan de Satanás, de que esa carta no llegue a nosotros, porque yo creo que Dios no pone palabras por poner en la Biblia. Si Dios hizo una comparación espiritual de la situación de su pueblo en el tiempo del fin con el pueblo o con la ciudad de la Odisea, tiene que haber cierta relación con esa ciudad. Y a uno por ahí dice, no, pero en realidad no es una etapa en el tiempo del cristianismo como muchas veces comprendemos, ¿no? Que son etapas en la historia del cristianismo.
Y creemos que por ahí es una situación espiritual de cada persona, que uno puede estar en Filadelfia, otro puede estar en la Odisea, otro puede estar en Éfeso con su primer amor, por ahí. Y en realidad las dos teorías, vamos a decir, o las dos formas de interpretar la Biblia son válidas. Pero a mí me gusta pensar, por ahí es un poco injusto, pero tratar de meternos todos en una misma bolsa y decir nuestra situación espiritual no es de lo mejor y tenemos que hacer un cambio. Ustedes saben que cuando empecé a investigar un poquito este tema, que después lo investigamos en un grupo pequeño, veníamos estudiando, ¿se acuerdan?, con las reglas de interpretación bíblica, de las reglas de hermenéutica que había propuesto Guillermo Miller. ¿Se acuerdan que él había hecho unas cuantas reglas? Y una de las reglas decía que cuando yo empiezo a estudiar una palabra dedicada a un tema, yo la puedo encontrar en otro lugar en la Biblia y si realmente tiene concordancia con el tema, puedo hacer un link o puedo hacer una conexión a lo largo de la Biblia. En toda la Biblia puedo ir encontrando, gracias a esa palabra clave, profundizar el tema. Por ejemplo, nosotros ¿cómo conocemos que el dragón es Satanás? A ver, rápido. ¿Alguien lo tiene en mente? Apocalipsis 12. Muy bien, la escuché por ahí. Apocalipsis 12 nos habla del dragón escarlata. Y después, unos versículos posteriores, creo que es el versículo 9, que habla acerca de este dragón que es la serpiente antigua, diablo o Satanás. Entonces, con esa especie de vínculos, de palabra, yo puedo ir entendiendo cosas más profundas de la Biblia. Ahora si yo les digo, vamos a buscar en la carta de los Laodicenses. ¿Está o no está? No está en la Biblia. Y si yo les digo que la palabra Laodicea está en otro lugar de la Biblia, ¿ustedes qué dicen? ¿Alguien tiene en mente dónde puede estar la palabra Laodicea? A ver. Muy bien. Pero es extraño, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado de la Odisea? Y hay un mensaje oculto en otro lugar de la Biblia y nunca lo vimos. Porque si hubiéramos hecho el ejercicio de agarrar una concordancia y hubiéramos buscado la Odisea, hubiéramos tenido una gran sorpresa. Y esa es la gran sorpresa que yo me llevé y que hoy les quiero compartir. Vamos a abrir nuestras Biblias. Todos tenemos en mente, ¿no?, el mensaje a la Odisea, ¿o quieren que le pegamos una repasada rapidita? Vamos a hacer una repasada rapidita porque no vamos a centrar nuestro sermón en Apocalipsis, vamos a centrarlo en esto a continuación que les voy a contar. Leemos en Apocalipsis rapidito, Apocalipsis 3, 14 en adelante. Dice, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero en cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca, porque tú dices yo, y vamos a ir guardando algunas palabritas acá, ¿sí? ¿Qué dice la Odisea? ¿Qué dice? Yo soy rico y me he enriquecido. O sea, cree que él se enriqueció solo, ¿sí? Yo me he enriquecido por mi cuenta. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. Y después, él nos recomienda que compremos el oro refinado para que seas rico, las vestiduras blancas, que unjas tus ojos con colirio. Dice que reprende y castiga a los que ama. Entonces yo pregunto, con este versículo, si quedamos acá, ¿qué significa comprar oro refinado en fuego? ¿Qué significa vestirme? ¿Qué significa ponerme colirio? Y no lo explica del todo bien, ¿no? Ya estoy adelantando, inconscientemente estoy adelantando la sorpresa. Pero Apocalipsis no nos explica muy bien, no profundiza el tema. Y ahora vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Colosenses. Y acá viene la gran sorpresa que yo me había llevado. Colosenses 4:16 vamos a leer. Voy a tomar un poquito de tiempo porque quiero que cada uno lo lea, así que cuando más o menos hayan buscado, porque es realmente impactante este libro. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los, ¿qué dice? De los laodicenses.
y que la de la Odisea la leáis también vosotros. O sea, le está diciendo a los colosenses, cuando terminen de leer esta carta, pásensela a sus hermanos que están a 17 kilómetros, ¿sí? La Odisea estaba a 17 kilómetros de Colosas. Entonces, ¿qué les dijo Pablo? Préstense las cartas, porque indudablemente esas cartas le iban a hacer bien tanto a uno como a otro, ¿sí? O sea que yo, si interpreto esto y si creo que Dios no pone palabras por poner en la Biblia, yo entiendo que la carta de los colosenses me va a ayudar mucho espiritualmente a mí, que soy un laodicense espiritual en estos tiempos que estamos viviendo. No sé si concordan conmigo, para mí es bastante claro. Dios no pone palabras por poner. Vamos a empezar a analizar entonces esta carta, a ver si es que realmente acá yo encuentro un mensaje a la Odisea metido en el mensaje a los colosenses. ¿Les parece? Vamos, nos proponemos buscarlo. Vamos a leer Colosenses, capítulo 1, y acá habla, a partir del versículo 24, habla acerca del ministerio que Pablo tiene con los gentiles, en este caso los colosenses, que estaban empezando a conocer algunos la palabra. Y ahí el versículo, vamos a leer a partir del versículo 26, vamos a empezar. El misterio, habla de un misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado. ¿Me están siguiendo? Colosenses 1:26. Que ha sido manifestado a sus santos. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer. ¿Qué cosa quiso dar a conocer? Las riquezas. Y ahora vamos empezando a hacer un poco la conexión, ¿no? ¿Cómo está la Odisea? Está pobre. ¿Pero qué pasa? Cree que está rica y no está rica. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, habla otra vez del misterio, entre los gentiles. ¿Y cuál es ese misterio? ¿Cuál es esa riqueza? ¿Qué dice a continuación? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Dónde está Cristo en el mensaje a la Odisea? ¿Qué está haciendo? ¿Se acuerdan el himno? Ábrele. Él está afuera golpeando la puerta de nuestro corazón. Entonces, podemos entender que el mensaje a la Odisea, ¿por qué está pobre? Porque no tiene a Cristo adentro. Y me lo está explicando Colosenses claramente. La riqueza es Cristo en vosotros. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir al capítulo 2. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en... Por si quedó alguna duda, repite la palabra. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Esto me maravilla, ¿no? Porque hoy en día, si hay un gran predicador, si hay un gran apóstol, probablemente haga una conferencia de Skype o algún método por internet donde lo podemos ver en vivo y en directo. Y el apóstol se manejaba con cartas, ¿no? Cuánta dificultad y cuán importante era la predicación del Evangelio, cómo se esparcía el Evangelio. Y el versículo 2 dice, para que sean consolados sus corazones, y vamos a prestar un poquito de atención a estas palabras, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las, vuelve a insistir con la misma figura, todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio, otra vez misterio, de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, habla otra vez de la riqueza, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Increíble, ¿no? Cómo me deja bien claro el mensaje a la Odisea. Y esto me hace acordar otras partes de la Biblia. También yo estoy profundamente impactado en cómo Dios utiliza las palabras, por ejemplo, la Odisea, cómo tiene, además del sentido espiritual, esa ciudad realmente reflejaba la condición de los laodicenses de aquella época. Porque muchas veces lo hemos escuchado, pero en internet hay bastante información de esto, de cuáles eran las condiciones de la Odisea de aquel momento. Era una gran metrópoli donde el comercio era rico realmente. Ellos tenían unos vestidos especiales con una lana negra
que ellos fabricaban, entonces hacían los tejidos de esa lana, y eso realmente le traía muchos ingresos a esa ciudad. También hacían un colirio, recuerdan que muchas veces lo hemos hablado, en otras predicaciones lo hemos escuchado, de ese colirio famoso que se hacía en la zona de la Odisea. Y ustedes saben que la Odisea, como era tan rica, se creía autoválida también. Estamos hablando no de los cristianos, estamos hablando de la ciudad en sí. Un problema que tiene la ciudad esta, que fue fundada en el año 200 y pico antes de Cristo, que después la dominaron los romanos, era los terremotos que había en esta zona. Y saben que en el año 60, 61, bajo el reinado de Nerón, tuvo un terremoto muy grande que destruyó prácticamente toda la ciudad. Pero como eran tan ricos ellos dijeron, no necesitamos ninguna ayuda. El gobierno de aquel entonces, el Imperio Romano, trató de ayudarles económicamente a reconstruir la ciudad. Y ellos que dijeron, no necesitamos nada de ayuda. Nosotros podemos porque nosotros somos ricos. Cuánta similitud, ¿no?, al mensaje espiritual que Dios nos dejó en la Biblia. Y ahora esto me recuerda a unas frases que siempre decimos, ¿no?, como adventistas. Tenemos el sano orgullo, ¿no?, de ser adventistas. A veces sentimos como un orgullo que lo consideramos sano. Y en realidad lo que tenemos que ver es que somos depositarios de la fe que Dios nos dejó encargado de nosotros, y realmente nosotros no estamos haciendo nada. A veces decimos, vamos a predicar a los perdidos, y en realidad podemos estar nosotros perdidos aquí en la iglesia, viniendo todos los sábados, participando, y en realidad mi vida espiritual, en mi profundidad, cuando salgo de la iglesia, es una vida vacía, que necesita hacer cambios importantes. Ahora entiendo cuando leo, por ejemplo, Oseas 4:6, cuando dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? Conocimiento. Muy bien, le faltó conocimiento. ¿Y qué nos está proponiendo Colosenses? Que el conocimiento pleno, que tengamos el entendimiento pleno de nuestro Dios. O por ejemplo, Oseas 6:6, cuando dice, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dejemos a veces de centrarnos en lo que tenemos que hacer, en las normas, en las doctrinas. A veces nos ponemos a defender el nombre de la iglesia y nos estamos olvidando de que hay que religar, ¿sí?, eso significa religión, religar a las personas que le comparto el mensaje con Dios. Si yo le digo algo hiriente a alguna persona, si algo que le moleste, pero yo se lo tengo que decir por más que le moleste. Tenemos que cuidar eso, porque ¿cuál era una de las condiciones que habíamos leído? No sé si se acuerdan, unidos en amor, hasta alcanzar el pleno conocimiento. Si yo no estoy unido en amor con mis hermanos, no amo al pecador, a la gente que no participa de nuestras reuniones, yo no voy a alcanzar nunca ese pleno entendimiento de Dios. Recuerdan que, no sé si acá pasó, pero hay algunos hermanos adventistas, creo que la mayoría son internacionales, que anda por iglesias haciendo un mensaje, interrumpiendo el sermón, no sé si a alguien le pasó, interrumpiendo la predicación, interrumpiendo lo que sea, y empiezan a recitar el mensaje de Apocalipsis 3, que vamos a ser vomitados, con una falta de respeto, porque estamos adorando a Dios. Entonces, si yo presento ese mensaje con falta de amor, sin la dedicación que yo le tengo que dar a mi hermano, no estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Tengamos en mente esto también presente cuando nosotros tengamos algo que contarle a algún hermano, que lo hagamos siempre unidos en amor para consolarnos, como decía el versículo, entre nosotros. Ahora les había comentado que la Odisea era famosa también por su colirio que ellos fabricaban. Y uno dice, ¿y dónde encuentro en Colosenses la palabra colirio? Y no, la palabra colirio no está. ¿Pero qué refleja el colirio en el sentido espiritual? Dios nos está diciendo, pónganse colirio para que puedan ver espiritualmente. ¿Y qué nos dice Colosenses? Vamos a buscarlo. Colosenses, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo,
Está poniendo un condicional. Si realmente resucitaste con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned, ¿qué cosa dice? La mira. ¿Qué es poner la mira? Poner los ojos, ¿sí? Poner la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué importante es poner las cosas y cómo nos cuesta poner nuestra vida en nuestra vista, en las cosas espirituales, ¿no? Y esto lo podemos decir de teoría muchas veces, pero en la práctica nos preocupamos por los problemas económicos, nos preocupamos por los problemas de salud, nos preocupamos por los problemas en el trabajo, a tal punto que a veces eso deteriora nuestra relación con nuestro prójimo, con nuestras familias, con nuestros amigos. Y tenemos que de una vez por todas dejar de pensar en que este mundo es lo más importante. Tenemos que poner nuestra vida, nuestra vista en las cosas divinas, donde qué cosa nos llega, ni polilla ni ladrón llega a las cosas del cielo. Recordemos siempre esto. Hay una historia que me gusta mucho. Mi mamá siempre nos hacía pasar vergüenza en el Instituto Florida, en la iglesia instituto, cuando yo era chico, porque ella siempre, cuando le causaba gracia algo en los sermones o en las predicaciones o en las sociedades jóvenes, ella se reía y no podía controlar su risa y se mandaba flor de carcajada, y que todo el mundo se daba vuelta y la miraba a ella, y por tanto quedábamos nosotros ahí también. Y una vez me hizo recordar una experiencia que ella tuvo de una predicación donde un pastor contó la siguiente historia. Espero que sea una historia, si no, igual nos va a ayudar a ilustrar. Resulta que había un señor, un adventista del séptimo día, que venía con su señora siempre a los cultos de oración. ¿Y qué pasaba con este señor? Se quedaba dormido. Siempre se quedaba dormido. Estaba cansado, se quedaba dormido. Entonces la mujer lo codiaba, lo despertaba. Cuando llegaban a la casa, lo retaba. Vos siempre te quedás dormido cuando venís al culto de oración, ¿cómo puede ser? Y llegó el día, un culto de oración, que vinieron, se sentaron, empezaron con los pedidos de oración, empezaron a ver, ¿y qué pasó con el hermano? Se volvió a dormir. No va que se corta la luz, se cortó la luz, y en la iglesia dijeron, ¿seguimos? Digo, obviamente, seguimos sin micrófono, ellos siguieron haciendo los pedidos, y de pronto nuestro hermano, ¿qué pasó? Se despertó, y escucha que todos hablaban, hacían pedidos, y él no podía ver nada, y él le interrumpe el culto y dice, hermanos, les pido que oren por mí porque me he quedado ciego. Y a veces nuestra vida espiritual de adventistas es así. Nosotros nos reímos, pero es tragicómico a veces pensarlo, porque estamos en una situación espiritual ciega, que no nos interesan mucho las cosas espirituales, cumplimos con lo básico, por ahí con nuestra responsabilidad, y no dedicamos realmente nuestra vida a ponerla en las manos de Dios. Hay una ilustración bíblica, ¿hasta qué hora tenemos? Perdón. Hasta menos 20, bueno. Hay una ilustración, y esto también vamos a verlo, me parece importante, porque es realmente increíble cómo uno va encontrando este mismo simbolismo a lo largo de la Biblia. Vamos a abrir Isaías 29, del 9 al 3. Alguien que tenga una Reina Valera, ¿qué dice el subtítulo del capítulo? A ver. Ceguera e hipocresía de Israel. Si nosotros somos lo suficientemente honestos, ¿sí?, podemos encontrar que la historia del pueblo de Israel se repite hoy en nuestros días. Ojo, no estoy queriendo tirar todas pálidas ni decir acá no hay nadie que esté bien espiritualmente. Todos sabemos nuestras necesidades espirituales. Y Dios de alguna forma nos hace ver nuestra necesidad espiritual. Dice, deteneos, versículo 9, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Porque Jehová, ¿qué dice? Derramó sobre vosotros espíritu de ¿qué? Espíritu de sueño. Y ahora me va cerrando también la parábola de las 10 vírgenes y varias cosas más, ¿no? Derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado. ¿Cómo está Daniel?
sellado hasta el fin. El cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, ¿qué cosa? No puedo. ¿Por qué? Porque está sellado. Y si diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. A veces nuestro conocimiento de Dios, nuestro temor a Dios no es más que las doctrinas que nosotros conocemos en la fe de Jesús. A veces decimos, yo conozco a Dios porque yo entiendo las doctrinas que hemos aprendido. Pero Dios está buscando un conocimiento más profundo. Está buscando que podamos abrir nuestros ojos, con la ayuda de Dios, por supuesto, porque Dios es el que nos da el colirio para que podamos ver. Vamos a la parte principal. Si esto les pareció interesante, yo creo que lo que viene a continuación es lo más importante del capítulo de Colosenses. Y es la parte más dura, es la parte que más me choca a mí personalmente y que me ayuda todos los días a darme cuenta en qué situación espiritual estoy. ¿Qué otra característica tenía? La Odisea estaba desnudo, ¿no? Y ahora decimos, ¿está la palabra desnudo en Colosenses? Y bueno, vamos a ver si está. Por ahí hay una palabra que se parece mucho y que no es específicamente desnudo, pero tiene que ver con la vestimenta. Y vamos a analizarla. Déjenme volver a Colosenses. Vamos a volver a Colosenses. Colosenses 3. Y vamos a leer ahora a partir del versículo 5. ¿Qué significaba estar desnudo para el laodicense? ¿Alguien se imagina? ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? Tuvieron vergüenza. ¿Por qué? Porque estaban desnudos. Se les había ido el manto de protección, ese vestido que Dios les... Yo no sé cómo habrá sido ese vestido de luz que habrán tenido, pero ellos se vieron desnudos y tuvieron vergüenza. Y eso les mostró el pecado. Y vamos a ver ahora en Colosenses, porque si yo realmente estoy vestido con la vestimenta que Dios quiere, hay ciertas cosas que no las tendría que ni siquiera querer hacer, no digo hacerlas, querer hacerlas, la intención inclusive. Y vamos a leer, acompáñenme con la lectura y vamos a ir analizando este segmento del capítulo, que me parece muy importante porque es como un espejo. Es ver si yo realmente estoy espiritualmente como Dios quiere. Haced morir, versículo 5, pues, que dice, lo terrenal en vosotros. Y ahora, por ahí a alguno no le gustan las palabras que sigue y a veces racionalizamos con mecanismos de defensa para tratar de que las cosas se acomoden un poquito, bueno, pero los tiempos cambiaron. Y bueno, vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Hay veces que decimos, bueno, pero yo no soy avaro, yo no tengo grandes cosas. Sin embargo, lo poco que yo tengo, me desvivo por protegerlo, por cuidarlo. Y hay veces que tenemos un hermano al costado nuestro con necesidad y yo no soy capaz de darle una ayuda lo humanamente necesaria como para que esa persona pueda estar mejor. Y nos escudamos en que yo no tengo la potestad, yo no soy rico como para andar ayudando a las personas. Entonces hay muchas cosas acá para ir buscando en nuestro corazón, adentro nuestro. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. ¿Qué es qué cosa? Idolatría. ¿Por qué? Porque se interpone en la adoración con Dios. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Qué duro lo que está diciendo, pero sigamos leyendo. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. O sea, si yo realmente soy un cristiano convertido, eso tiene que haber quedado en el pasado. Cuando vivíais en ellas. Pero ahora, ¿qué dice también? Dejad también vosotros, y se ve que los colosenses tenían otras necesidades espirituales, tenían ciertas cosas que seguían haciendo mal, por eso le dice, también ahora ustedes traten de dejar lo siguiente. Dejen también ira,
enojo, y acá cada uno de nosotros sabemos cómo reaccionamos muchas veces ante las situaciones de la vida, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Y lo más interesante de esto es las palabras con las que esto empieza. El versículo 5 que dice, haced morir. Esto es un milagro, viene Dios, dice, bueno, de ahora en más vos sos una persona nueva, te transformé, ya no pecás más, o hay voluntad de por medio. ¿Yo tengo que hacer algo o no tengo que hacer algo para ser una persona nueva? Haced morir, dice. Y después, para insistir en la misma figura, dice el versículo 8, pero ahora dejad también. O sea que nosotros tenemos participación activa en nuestro cambio, en la renovación de nuestro ser. No mintáis los unos a los otros, versículo 9, habiéndonos despojado del viejo hombre, habiéndonos despojado. O sea, yo tengo que sacar mi viejo hombre para que Dios pueda hacer uno nuevo. Con sus hechos y revestido, a esto es muy lindo, el versículo 10, revestido, ¿cómo está el laudicense? Desnudo, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién creó al nuevo? ¿Quién crea al nuevo hombre? Dios lo crea, de eso no hay ninguna duda. Dios nos crea a nosotros nuevamente. Se va renovando hasta que el pleno conocimiento, hasta el conocimiento pleno. Es increíble cómo las palabritas van jugando nuevamente con su significado. Después sigue diciendo, donde no hay griego, y esto el hermano hoy, la oración, muy linda la oración, y lo que él oró hoy tempranito tiene que ver con esto, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, donde no hay negro ni blanco, donde todos podemos tener alguna formación o no tenerla. Todos somos iguales ante la presencia de Dios, a la vista de Dios. Versículo 12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad. ¿De qué hay que vestirse? De todo esto que dice, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, ¿sí? Y perdonándoos unos a otros. Yo no sé si acá hay problemas entre hermanos, en todas las iglesias hay, en todas las familias. Es momento que nosotros hagamos de esto una realidad, soportándonos, perdonándonos unos a otros. Si tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y culmina con esta figura que a mí me encanta, y sobre el versículo 14, y sobre todas las cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Dios es amor. Dios nos viste con su vestidura y nosotros lamentablemente estamos desnudos. Esto suena bastante áspero, suena esto. Suena como una realidad que yo no quiero ver. De hecho, el laodicense dice, yo no necesito nada porque yo ya soy rico, no necesito hacer ningún cambio porque estoy vestido. Y en realidad nuestra vida interior nos enseña otra cosa. Hay veces que el adventista, y perdón si estoy ofendiendo a alguien, yo hablo por mí primeramente, a veces estamos preparados para juzgar a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque cometió un error en algo. Y por ahí yo me muero de ganas de hacer lo que el hermano hizo. Por ahí es una gran tentación para mí. Por ahí yo quiero ver lo que mi hermano hace, practicar lo que mi hermano practica, y yo no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque es pecado. Porque Dios no quiere que lo haga, pero yo por dentro me muero de ganas de hacerlo. ¿Y saben qué? Dios no creó nuestra vida espiritual para que la hagamos sufriendo, para que la vivamos sufriendo. Dios nos creó para que nosotros seamos libres del pecado. Entonces, si yo lucho contra una debilidad todos los días, significa que hay un cambio en mi interior que me falta hacerlo. ¿Y saben qué? Dios puede hacer el milagro. Y creo que el tiempo está avanzando, pero no quiero dejar de mencionarles la fisiología de nuestro cerebro. Y yo los invito a que por ahí tomen nota de lo siguiente. Quiero que busquen en YouTube un video donde habla el doctor Baez, ¿sí? Con B larga y Z, acerca del hipotálamo. Y yo les voy a hacer un muy breve resumen. ¿Qué es el hipotálamo? ¿Alguien sabe?
el hipotálamo, yo no soy experto, a mí me iba muy mal en lo que era neurología, pero el hipotálamo es un sector del cerebro que domina una glándula que se llama hipófisis, y esa glándula domina todas las glándulas de nuestro cuerpo. Y es tal ese chip, esa partecita de nuestro cerebro, que saben que es tan importante que maneja nuestra conducta. Como ustedes escucharon bien, la conducta no es casualidad. No. La conducta tiene que ver con mis inclinaciones y con lo que yo tengo en la cabeza, cómo yo entrené, cómo a medida del tiempo, a medida que pasó el tiempo en mi vida, yo me fui acercando más a ciertas conductas y repetí ciertos hábitos, me empezó a gustar esto, lo volví y lo seguí haciendo, y hasta que mi cerebro, en el hipotálamo, que tiene 2 centros, tiene un montón de núcleos en realidad, donde son como lamparitas, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que el hombre que le ve a una chica que le gusta, ¡tum!, se le enciende la lamparita, ¿sí?, en un sector determinado. Esto se lo cuento cortito. Y ¿saben ustedes que el homosexual, cuando el hombre, cuando ve a un chico que le gusta, no se le enciende la lamparita que se le encendería a un hombre cuando ve a una chica? Se le enciende la lamparita que se le encendería a una mujer cuando ve a una mujer, a un hombre que le gusta. No sé si los mareé. Tiene que ver con la conducta, con lo que yo voy aprendiendo. Otro ejemplo cortito. Por ejemplo, Georgina está amamantando, ¿no?, a nuestro hijo que se llama Tomás. Ustedes saben que para el amamantamiento se necesita una hormona que se llama oxitocina, que lo que hace es contraer los conductos por donde va bajando la leche para que la leche baje, ¿sí? Ustedes saben que esa hormona la libera una glándula que se llama hipófisis, que está manejada por el hipotálamo. ¿Y cómo sabe el hipotálamo que tiene que decirle a la hipófisis, vamos, mandá oxitocina que Tommy tiene hambre? ¿Saben cómo hace? Porque Georgina mira a su hijo y siente que su hijo le está succionando. Entonces, cuando Elena de White hablaba de las avenidas del alma que yo tengo que cuidar, estaba hablando de todo un mecanismo neurológico que yo no lo voy entendiendo porque por ahí no tengo la preparación, pero Dios nos manda que estudiemos fisiología. Por eso yo les invito a ver este capítulo. Otra cosa muy interesante es, por ejemplo, ver cómo cuando uno tiene hambre, por ejemplo, se pone de mal humor. ¿Vieron que nos pasa mucho de nosotros? Que cuando tenemos hambre, bueno, el núcleo del hipotálamo que domina el centro del apetito, del hambre, está ligado con el centro, es el mismo centro que el centro de la cólera. Entonces, podemos encontrar muchas respuestas en la fisiología. Y es muy interesante pedirle a Dios lo siguiente: Dios, por favor, ayúdame a resetear, ¿vieron lo que es la palabra resetear? De apagar, volver a borrar o formatear, como quieran llamarle, mi hipotálamo. ¿Para qué? Para que las cosas que yo empiece a hacer de ahora en adelante, a nutrirme con la Biblia, a nutrirme con la oración, puedan dejar de lado ese viejo hombre, ese hombre que yo estoy alimentando con alguna miradita, con alguna codicia, con algún dinero que por ahí es medio dudoso y bueno, pero yo lo agarro, total, tengo que mantener a mí. Ese viejo hombre que lo vamos alimentando, dejémoslo a un lado y Dios va a hacer el milagro. Cuando nosotros nos despojamos de ese viejo hombre, Dios va a hacer el milagro de crear un hombre nuevo y nos va a formatear el hipotálamo para que nosotros tengamos una vida de cristianismo libre, sin andar sufriendo, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer lo otro? Este sermón, si uno lo termina acá, por ahí queda medio inconcluso. A mí me encantaría mencionarles la última parte de Colosenses, que es como el secreto, la clave para poder hacer de todo este cambio una realidad. Y ustedes van a decir, fantástico, vamos a ver cuál es el cambio, cuál es la clave para hacer este cambio. Vamos a leer Apocalipsis 3:16. Dice lo siguiente. ¿Qué dije? ¿Apocalipsis? Colosenses. Dije bien, Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo. ¿Otra vez me mandan a leer la Biblia? ¿Otra vez? O sea, ¿esa era la clave, leer la Biblia? Vamos a leer otro versículo, a ver si nos dice algo.
Colosenses 4:2. Y acá viene un poquito lo que nuestro hermano también oró o mencionó hoy también en la oración. Dice, perseverad en la oración. Otra vez la oración. No hay otra clave. Nosotros en la iglesia de Villa Urquiza estamos también teniendo algunas reuniones, no todos los días, y saben que Dios ha hecho milagros, ha hecho llegar a una persona que estaba buscando la iglesia de la radio Nuevo Tiempo. Y encontró un grupo de hermanos donde se sintió muy cómoda, tan cómoda que empezó a ir a todas las reuniones de la mañana que se hacen en la iglesia de Núñez, fue toda la semana a la iglesia de Núñez. Y ella oró, ¿sí? Perseverada en la oración. Ella oró por una necesidad que tenía, una necesidad de la relación con su hija. Tenía una relación mala con su hija. Y ella estaba sufriendo, ella estaba realmente muy mal. ¿Saben que oró específicamente por esto, justo en esta semana? Y ¿saben qué? Un día la llamó a la hija, no sé si el jueves la llamó y le dijo, hola hija, qué sé yo, no te quiero molestar, cortito, qué sé yo. No, mamá, no es ninguna molestia. Y se pusieron a hablar y estuvieron hablando como hace mucho tiempo no podían tener esa relación de madre a hija. Lo que hace la oración. Y no hay ningún secreto. Es nuestra vida espiritual que tenemos que ir mejorando cada día. Dedicarle ese tiempo que yo por ahí le dedico. A veces hay computadoras más rápidas, hay celulares más rápidos, la internet cada vez más rápida, de 3 megas, 6 megas, ahora no sé qué hay, no sé, todo más rápido para ganar tiempo, porque no puedo estar 30 segundos hasta que se me encienda la computadora, no, hay que ganar cada segundo, pero sin embargo tenemos cada vez menos tiempo para dedicarle a Dios y menos tiempo para dedicarle a nuestra familia. Vamos a ir concluyendo un poquito este tema. Realmente me gusta mucho, se habrán dado cuenta. En definitiva, este es un mensaje de amor. ¿Por qué es un mensaje de amor? Porque Dios dice en Apocalipsis 3, dice, yo al que amo reprendo, yo al que amo castigo. Y ese castigo no es un castigo, Dios te castiga. Es una reprensión, un llamado de atención. Y hoy en día tenemos ese llamado de atención. Ustedes, y yo lo tengo también, vivo con este llamado de atención. Y yo le agradezco a Dios la oportunidad de presentar este mensaje, porque cada vez que yo me meto más de lleno en este tema, yo revivo todo esto. Para mí es un placer. Y pensar que Dios nos ama, que nos reprende, pero Dios nos ama y que un día vamos a tener una vida nueva donde no vamos a pensar más en la posibilidad de caer, pensar en el amor que Dios tiene a nosotros, que lo único que tengo que hacer es abrir la puerta del corazón, nada más que eso, para que Dios entre y me ayude, porque obviamente ayuda le tenemos que pedir para que nos ayude a dejar todo lo malo de lado. Pero ese es el secreto, solamente darle una buena oportunidad a Dios. Que este mensaje que pudimos encontrar en Colosenses nos anime a que de esta forma, ustedes sigan estudiando la Biblia, buscando palabras, linkeando palabras, van a ver que si buscan ciego en otro lugar de la Biblia van a encontrar cosas maravillosas que hoy no tuve oportunidad de compartirlas. Si encuentran desnudez, van a encontrar un montón de cosas increíbles, donde refleja una situación espiritual increíble. Que Dios nos ayude a seguir escudriñando su palabra, para profundizar más, para llegar a ese conocimiento pleno que Dios quiere que lleguemos. Dios nos bendiga en nuestra vida espiritual. Amén.